Hola, bienvenidos a Deconstrucción de todos los días. Soy Isaac Rosler. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos analizando las aporías, las contradicciones del tiempo, del concepto del tiempo y también entre el espacio y el tiempo, ¿no? Habíamos dicho que la diferencia, o sea, la différence o la diferencia, que es lo mismo, son palabras para expresar algo que es inexpresable. La diferencia del tiempo con el espacio no cesa, se multiplica y se divide en todo instante, ¿no? Pero desde Hegel, basado en Aristóteles, se trata de relevar estas diferencias a través de propiedades analógicas entre el tiempo y el espacio, ¿no? En física lo vemos todo el tiempo, espacio igual a velocidad por tiempo, ¿no? El tiempo nunca se define por sí mismo, sino siempre está dependiente del espacio y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las analogías? La analogía que vamos a ver, usada a través de la ciencia, ¿no? Y del pensamiento, es la analogía del tiempo con el punto y la línea, porque cuando vemos un punto puntual, ¿no? Es una analogía de que es, digamos, un instante, ¿no? Un instante puntual. Y la línea es el intervalo que ha transcurrido, ¿ok? Pero no es tan fácil, eso digamos es el concepto vulgar, como lo hemos dicho, del tiempo y del espacio, ¿no? Eh, Porque el tiempo, como hemos dicho, es lo que no es. Y lo que no es, porque no es presente totalmente, es lo que se transforma a través de lo que es, de la línea, del punto. Eh, Parece fácil, pero bueno, estas aforías nunca cesan, felizmente, porque son las aforías lo que nos dan el acontecimiento del pensar, aquello que no encaja, que no va, que se deconstruye en un ritmo, en un baile, en una danza, en un intervalo, en un espacio que nos permite, muy liviano, que nos permite pensar nuevamente, volver a empezar, volver a configurar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las aporías con P del tiempo que nunca cesan? Bueno, el tiempo en su perenne división nunca es lo que es. El tiempo es diferente de sí y por tanto es imposible que participe en la entidad, en usia, en la entidad, en el ser, en la existencia, en la esencia, en la presencia, en la sustancia. ¿No? Es imposible, porque nunca es y el ser es, está presente, ¿no? Entonces acá hay un paso del tiempo al espacio que no hemos pensado, que no puede intuirse, que es el imposible posible. ¿Sí? Entonces, el deseo de materializar estas cosas en el tiempo es un deseo de presencia. Deseamos materializar la presencia en el presente. Es nuestro deseo más grande. ¿Ok? Pero ello requiere que, algo muy simple, la borradura del tiempo. Y bueno, el tiempo nos ayuda a eso porque el tiempo se borra a sí mismo. ¿No? Ah, eh, el tiempo, digamos que es su propia borradura. No lo tenemos que ni reprimir, se borra. Eh, en la borradura del tiempo, sin embargo, hay una escritura. Hay una escritura que deja leer el tiempo borrándolo. Lo leemos al borrarlo, al suprimirlo, al cancelarlo. Y hacemos surgir desde esa borradura el ser. Cuanto más olvidemos el tiempo, cuando más lo reprimamos, cuando menos lo tomemos en cuenta, más claro va a ser el ser, como si no hubiera aporía entre el ser y el tiempo. Pero este olvidar, como diría
Heidegger hay que olvidar el ser, este olvidar es muy importante. Es muy importante porque es la, digamos, la huella que debemos pensar, ¿no? Entonces, para relevar el tiempo, para cancelarlo, para reprimirlo, se lo conceptualiza como, como una espacialidad, pero como una espacialidad no espacial, porque el punto en la geometría, aunque es espacial, no existe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El tiempo es su propia diferencia y diferencia, porque no lo podemos, aunque no sea movimiento, aunque no es un movimiento propiamente, se está moviendo en nuestra mente, adentro, afuera, espacio, no espacio, ser, etcétera. O sea, se multiplica y se divide en una diversidad, en una heterogeneidad imparable, ¿verdad? Entonces, el tiempo es diferente a sí mismo. Es como nosotros, al percibir el tiempo internamente, uno dice, bueno, me voy a encontrar a mí mismo, voy a ser yo mismo, y nos pasamos toda la vida viendo quién es ese yo mismo, sí mismo, conciencia, y nos dividimos entre conciencia e inconsciente, y vemos cómo cambiamos a través de la vida en múltiples maneras, ¿no? No solamente en ideas, en políticas, en tantas cosas, ¿no? Entonces, sabemos, sabemos que hay tiempo, pero no como algo material ahí afuera, no como algo externo y presente, pues eso sería espacio exterior, la analogía de frente, ¿no? Ahí afuera. El tiempo entonces podemos asumir que es interno, es el yo que se multiplica y divide sin cesar, división que es, como dijimos, consciente e inconsciente, ¿verdad? Eh, y en todos estos conceptos vemos que hay una diferencia y un diferimiento en lo que sabemos, en lo que sentimos, en lo que configuramos en cuanto al tiempo y el espacio. Además, y lo veremos más adelante, pero adelantándonos, el tiempo, digamos, el punto en espacio aparentemente tiene un límite, ¿verdad? El punto empieza y termina y se va al otro punto y se va formando una línea. Pero el tiempo no es así, no es que un segundo, podemos decir un segundo, pero no empieza y termina, sino que vuelve a empezar. Y ese punto nunca está presente. Entonces, a pesar de que hagamos la analogía del tiempo con un punto, con un momento puntual, el tiempo no tiene esos límites del espacio. O sea que la analogía siempre deja algo que falta. Y esa falta vuelve a traernos a la diferencia y a la diferencia y al diferir del tiempo consigo mismo, ¿no? Que se absorbe a sí mismo, que se va eliminando a sí mismo con el espacio, ¿verdad? Un tiempo que nunca es igual a sí mismo ni tampoco al espacio, aunque establezcamos las analogías claras y coherentes que estamos ejemplificando. Ahora, vamos a hablar de esta imposibilidad de la intuición plena e inmediata del tiempo. No es algo negativo, no es una dialéctica, no es algo que va a afectar nuestro pensamiento científico. Al contrario, lo va a hacer más perfecto cada vez. Lo que hizo Hegel, por ejemplo, es decir, bueno, la naturaleza está ahí afuera y el tiempo también, pero no podemos pensarlo así. Primero tenemos que negarlo. Eso lo vimos la vez pasada en el otro capítulo. Tenemos que negarlo para así internalizarlo, formarlo, configurarlo y ir descubriendo la naturaleza en nuestro cerebro, ¿no? Y claro, ese es un método que se llama el método dialéctico negativo,
Pero acá lo que estamos viendo es algo positivo, ¿no? La différence, y dejarla fluir, sin negarlo, ¿verdad? Y como hemos mencionado antes, eso hace que la naturaleza nunca sea tal, esa intuición que tenemos de la naturaleza, sino es una intuición de nosotros mismos, de la cultura, y por eso en cada persona hay una diferente concepción cultural de lo que percibe como natural o naturaleza. Y siempre seguirá difiriéndose. Bueno, entonces hay una imposibilidad de percibir el tiempo, ¿no? De la intuición plena, inmediata. La posibilidad esencial siempre está en una cierta crisis de razonamiento. ¿Por qué? ¿Qué es una crisis de razonamiento? ¿Qué es la razón? La razón es una proporción. La proporción. Y la proporcionalidad tiene que ver con la analogía. Entonces, siempre va a haber una especie de crisis en la analogía, ¿no? Porque siempre va a haber una mejor analogía o algo que se aproxime mejor a lo que estamos pensando del tiempo, del espacio, de la cosa, del objeto, de la verdad, de la justicia, de la esencia de las cosas, de la sustancia, etc. Esto no es negativo, les repito, no es una trampa tampoco, es una oportunidad, es un acontecimiento que continúa apuntando hacia la verdad. Acá no estamos negando, no estamos diciendo que no existe la verdad. Todo esto son concepciones que no son ciertas en cuanto a la deconstrucción. Estamos apuntando hacia la verdad y la objetividad, pero sin perderle de vista esta alteridad del tiempo y del espacio, esta alteridad que tiende a borrarse, pero que la podemos que es una especie de escritura, esta alteridad que se queda escrita como una huella que se borra, es la escritura propia de la metafísica. No estamos tampoco negando la metafísica, sino estamos yendo a sus márgenes y a sus límites y abriéndolas, ¿no? Entonces, este espacio de la diferencia, este tiempo-espacio de la diferencia y del diferimiento, pone en cuestión a la verdad y a la objetividad, no para negarla, sino para transformarla. ¿Okay? Esta diferencia, tiempo-espacio, se negocia con el límite y sobre el límite de la verdad, de la objetividad. En el límite siempre habrá una analogía, el punto, la línea, por ejemplo, pero la diferencia del tiempo-espacio siempre queda sin una analogía. Hay una falta ahí. Es el acontecimiento singular que cada uno vive en su propia percepción entre el afuera y el adentro. Esta diferencia se releva. ¿Hacia qué? Hacia el mundo que vivimos, hacia una economía restringida, que no será cambiante cada vez, o sea, o sí, dependiendo, ¿no? Dependiendo de cómo concibamos el espacio-tiempo. Esperemos que sí será cambiante, si es que mantenemos esta aporía, pero como vemos en el mundo actual, muchas cosas se quieren fijar en una verdad universal que a veces afecta a las personas. Entonces, manteniendo esta aforía, las verdades se abren. El racismo se vuelve un cuestionamiento, ¿no? Todas las percepciones que tenemos sobre las cosas se abren hacia una diferencia y a un diferimiento, ¿no? Todo concepto que se planta en la historia, en nuestros principios, se vuelve una cuestión, se vuelve a cuestionar cuando ocurre este acontecimiento de la diferencia. Entonces, en esta diferencia, aquello que se queda sin analogía es justamente la heterogeneidad absoluta. Es lo que siempre debe permanecer, lo que siempre debemos recordar
a lo que siempre debemos regresar o dejar que regrese, este eterno retorno de la heterogeneidad absoluta, la cual a su vez siempre va a concatenar con analogías, razonamientos, deducciones, series y secuencias de pensamiento, lo cual es totalmente apropiado. Y ahí lo dejamos hasta la siguiente entrega para seguir comprendiendo un poco más la diferencia entre Usia y Grame. Gracias.